Hola, buenas tardes a todos. Estamos leyendo el libro Ausencia de Felicidad, la historia de Helen Schumann, la escriba de un curso de milagros. Este libro está escrito por Kenneth Wapnick, que fue uno de los cofundadores de la Fundación de la Paz, donde está escrito el curso de milagros. Entonces nos quedamos, la hermanita Hilda creo que se quedó por la página 163 y vamos a continuar. Eran parte de las cartas de Helen Nabil, ¿vale? Y entonces nos vamos a comenzar por donde se quedó nuestra santa hermana Hilda. Así que muchas gracias a todos por estar ahí y comenzamos a leer. Página 163. Helen se pasa luego a sí misma, a las acusaciones de sí misma de rechazar a los demás para no recibir el amor de ellos, o de mantener apartado su amor con manipularlos, utilizando los anzuelos, entre comillas, para que se conviertan en esclavos de ella. Punto. Ahora comenzaríamos un trozo de lo que es la carta en sí. Entro en esto con una clase entro en esto con una clase de opuesta de distorsión. Punto. Le he temido mucho a la receptividad y ni siquiera quería escuchar a Dios con una mente abierta. Nadie puede aproximarse mucho a mí porque puede darme algo. Y puesto que lo deseo mucho, podría verme tentada a tomarlo y quemarme. Mi noción de la receptividad es la muerte. Por eso he cerrado los canales. La creatividad, por otra parte, está más asociada en mis distorsiones con el poder y especialmente con una clase de hechicería la cual es particularmente perversa. Aquí se refiere ella cuando está preparándose como canal para recibir la voz de Jesús. Yo no lo asocio tanto con el asesinato, que creo que ese es más tu error, entre comillas, entre paréntesis, como con el esclavizar a la gente. Utilizo la magia para retorcer anzuelos y plomadas de pesca, y los pobres peces caen presos en las púas. En realidad no quiero decir magia, tanto como ingenio. Estoy en un dilema peculiar, el cual es en algún modo lo opuesto del tuyo, porque creo que mi alternativa es entre la muerte, entre paréntesis, y es una muerte violenta además, cierra paréntesis, y utilizar los anzuelos. Tú no puedes moverte porque crees que tienes que robar o asesinar. Ambos estamos equivocados. Y continúa ahora hablando Kenneth Wapnick en el libro. Repito, un estudiante de un curso de milagros reconocerá aquí que las palabras de Helen son precursoras de discusiones posteriores sobre las relaciones especiales. En estas dementes y perversas defensas en contra de la verdad, la elección siempre se hace entre nuestra propia muerte o el preservar nuestra aparente vida al cebar a otros, y por consiguiente matarlos simbólicamente. El cuerpo es el medio para lograr la meta del ego, y sobre esto el curso habrá de decir posteriormente. Ahora es un párrafo del curso. ¿Para qué quieres proteger el cuerpo? Pues en esa elección radica tanto su salud como su destrucción. Si lo proteges para exhibirlo o como carnada para pescar a otro pez, o bien para albergar más elegantemente tu especialismo, o para tejer un marco de hermosura alrededor de tu odio, lo estás condenando a la putrefacción y a la muerte. Tema 24, versículo 4, oración de la 4 a la 6. Ellen continúa entonces y suena como la voz de Jesús, que imparte el mismo tono de amorosa sabiduría que es tan característico de un curso de milagros, y con el cual, sin embargo, una vez más anticipa la escritura del curso. De ese modo podemos ver evidencia de la sabiduría que está presente en Helen a pesar de sus exitosos intentos por ocultarla. Específicamente aquí, ella se refiere a lo necesario que es para ella y para Bill cambiar los conceptos de sí mismos y el papel importante que juega
la unión de ambos, nuestra reciente alianza, entre comillas, en esta redefinición. Otro trozo de carta. En nuestra reciente alianza has hecho mucho por cambiar tus definiciones, pero no puedes apreciar la magnitud del cambio porque tus definiciones, aunque ahora son abiertas, aún no son correctas. No puedo moverme demasiado todavía, porque aún tengo miedo de abrir el canal y redefinir ambos extremos. Bill, esta dimensión tiene que resolverse. Las luces en el grupo están todas fuera de balance. Continúa Kenewani. Después de algún material, el cual yo no he incluido aquí, la carta continúa. Continuamos leyendo el trozo de la carta. Recordé que mi hermano me tiró al agua. Era muy profundo porque creo que era un lago y él estaba remando. Dijo que era para enseñarme a nadar. Tú sabes, Bill, es curioso sobre esta vida y las defensas. Freud tenía razón sobre las mismas, excepto que cuando encuentras trauma para ti mismo, también son defensas. No es lo que otras personas te hicieron lo que justifica las cosas, si es eso lo que buscas. Puedes analizar eternamente y no pasará nada, aun cuando sea probablemente cierto. Y entonces, si decides odiar a tu hermano porque te arrojó al agua, te equivocas 2 veces. Continúa Kenewani. Los sabios comentarios de Helen aquí son similares en forma y contenido a lo que hizo anteriormente, en los cuales señala el reconocimiento de que estamos perturbados no por lo que otros nos han hecho en el pasado, sino porque elegimos estar perturbados en el presente. Entre comillas, no es lo que otras personas te hicieron lo que justifican las cosas. Si es eso lo que buscas, puedes analizar eternamente. Se cierra comillas. En la parte tercera, retorno a este tema de la sabiduría de Helen y cito 3 ejemplos de su vida previa al curso, los cuales ilustran su comprensión intuitiva de cómo lo externo no tiene efecto alguno en su estado mental. Claramente, esos discernimientos representan el total opuesto al sistema de pensamiento egoísta de Helen, que culpaba a todos y a todo lo demás por su propia miseria e infelicidad. Estas cartas recalcan nuevamente la incisiva conciencia de su mente dividida. Carta número 6. Aquí habla primeramente Kenewani. Sigue otra carta, la cual Helen le escribió a Bill mientras se encontraba en el centro médico y lo esperaba en la oficina de ella para regresar a sus oficinas privadas en otro edificio. La carta 6. Es mi impresión que este informe es crucial, no para el pasado, sino para el futuro. Las preguntas, y entre paréntesis, y la visión, cierre paréntesis, eran para ti a través de mí. Y puesto que esto ha comenzado desde anoche, tú no estabas ahí en ese momento. El cuadro que me vino antes de dormirme era de un cielo oscuro con una sola estrella. La estrella era muy refulgente, pero también muy distante. Pero a pesar de su distancia, había un perfecto rayo ininterrumpido que emanaba de ella y llegaba hasta el centro de tu frente. Sí, le pedí, entre paréntesis, a Jesús una explicación de esto, y creo que ambos la necesitamos, pero las explicaciones no son generalmente necesarias y deben cesar antes de que nos atasquemos en el pasado. Hasta aquí, pero no muy lejos, pero no más lejos. El tema que va a prevalecer desde aquí hasta el final es la palabra uno. Ahora retoma Kenewani. El cielo oscuro es el mundo del miedo y la culpa del ego. Entre paréntesis, la definición del yo. Mientras que la única estrella es el Cristo, que es la verdadera definición de nuestro ser. Este ser parece estar, entre comillas, muy distante, pero se puede ganar acceso al mismo en un instante a través de este, entre comillas, rayo ininterrumpido que representa al Espíritu Santo, o la memoria del amor de Dios en nuestras mentes. Este rayo nos une de modo con nuestra realidad, aun cuando creamos que estamos aquí en el mundo.
Las ilustraciones de Helen Nabil continúan. Sigue la carta sexta. El curioso y lo paradójico en la historia de tu vida es muy impresionante. Eso es realmente debido a que tú fuiste literalmente de estrellas cruzadas. Entre paréntesis, al llegar a este punto dije que yo no creo en la influencia de las estrellas. Tenía razón acerca de esto, pero lo que pasa no es que las estrellas en sí tengan influencia, sino que una persona elige un patrón de estrellas en particular porque ésta le muestra cuál va a ser el escenario. Las personas simplemente leen las señales, las cuales le muestran el escenario adecuado. La influencia procede de la persona, pero las estrellas le muestran dónde ocurrirán las influencias más apropiadas. Continúa Kenewani. La frase de estrellas cruzadas, entre comillas, se refiere a la experiencia que tuvo Bill del conflicto entre sus padres, del cual él se sintió muy victimizado. Helen, sin embargo, le está diciendo que el conflicto era interno y simplemente se proyectó hacia afuera. Sus comentarios sobre la astrología son notables, pues apoyan su posición de que no somos victimados por fuerzas externas a nuestras mentes. Helen está diciendo esencialmente que las constelaciones de estrellas no tienen una influencia causativa sobre nuestras vidas, sino más bien una influencia correlativa. En otras palabras, la causa de nuestra conducta radica en nuestras mentes. Totalmente más allá de este mundo físico, y la misma decisión que determina nuestra conducta también determina la configuración de las estrellas. El entender el escenario de las estrellas, entre paréntesis, y planetas, puede ayudarnos a entender las decisiones que hemos tomado. Entre comillas, es que le muestra cuál va a ser el escenario, pero a las estrellas en sí no se les debe atribuir ningún poder causal. Aquí Helen prosigue y se refiere nuevamente a la creencia de Bill de que él fue víctima de sus padres y lleva la discusión un paso más lejos. Continúa la carta sexta. Mi pregunta sobre si era zurdo tu padre, entre comillas, no era irrelevante y debía haberle dado seguimiento, pero con una mente más abierta. Cruzó por mi mente entonces que hay algo en tu herencia que está cruzado o que interfiere con el progreso. Un lado parece entonces provenir de tu madre y otro lado proviene de tu padre. La interpretación de la herencia, la cual era esencialmente genética, era demasiado literal. Debes haberlos elegidos por esa razón, pero el conflicto real está en la herencia kármica. Había dos fuerzas igualmente fuertes en tu herencia kármica, las cuales eran enteramente contradictorias y las cuales son de por sí irresolubles. Al principio creí que una era mala y la otra era buena, pero no lo creo hacia ahora. Lo cierto es que eran diferentes y no pueden manejarse simultáneamente. Si se toman juntas, tienes que inducir a parálisis o suspensión. Si se toman una a la vez, ambas conducirán a una mejor unificación. El primer paso fuera del callejón sin salida tenía que proceder de ti, al tú tomar una verdadera decisión de adherirte a una y hacer caso omiso de la atracción de la otra. Lo hiciste cuando súbitamente decidiste ayudarme de todo corazón. Es curioso que lo que viste en mí fue aquello a lo cual más le temías. Yo nunca fui de estrellas cruzadas, pero estaba trabajando bajo la influencia de ambos lados de la misma estrella. Continúa Kenewani. Helen estaba describiendo de ese modo las diferentes formas en que se manifiesta el conflicto de ella y el de Bill. El de Helen, dentro de una estrella, representa la naturaleza errática, aunque fuerte, de su firme atracción hacia Dios. El de Bill, entre dos estrellas, entre paréntesis y comillas, de estrellas cruzadas, se cierra paréntesis, el conflicto que debilita grandemente su atracción hacia Dios, la herencia kármica de la explicación de Helen, se puede entender más propiamente
como el conflicto sepultado profundamente en la mente de Bill entre su atracción hacia Dios y su miedo de apoderarse agresivamente del poder divino. Puesto que el tiempo es el fin y al cabo no lineal, lo que llamamos pasado es simplemente simbólico de un pensamiento más reprimido que en realidad coexiste con lo más consciente, los cuales se experimentan como el que están ocurriendo en el presente. Repito, puesto que el tiempo es al fin y al cabo no lineal, lo que llamamos pasado es simplemente simbólico de un pensamiento más reprimido que la realidad, coexiste con los demás conscientes, los cuales se experimentan como que estuvieran ocurriendo en el presente. Observen de nuevo, dicho sea de paso, la firmeza de la creencia personal de Helen en la reencarnación, lo cual claramente contradice las aseveraciones en contra de la reencarnación que aparecen posteriormente en su biografía. Estas aseveraciones supuestamente reflejan las creencias que ella sustentaba del mismo periodo previo al curso, tal como las reflejan las cartas. Esta discrepancia en los escritos de Helen pone de relieve la ocasional inestabilidad de sus informes. Las aseveraciones de su autobiografía, escrita mucho tiempo después de los acontecimientos descritos, contrastan dramáticamente con su experiencial real en ese momento. Estas aseveraciones posteriores sirven de ese modo para proteger la imagen pública de Helen como una atea racional y científica, sin mencionar que las mismas cumplen con un dramático propósito literario también. La discusión continúa en la carta 6. Perdón, es que se me ha metido en pantalla otro tema que no tiene que ver con la lectura. Continuamos con la lectura de la carta 6. No podías soportar la contradicción, de la cual quizás tú sabes más que yo realmente, y sentías una apremiante necesidad de resolverla. El resultado fue que en mí la estrella, entre paréntesis la única, entró en la perspectiva correcta, pero al mismo tiempo tú renunciaste a la influencia de la estrella atravesada en ti mismo y te dirigiste abrupta, entre paréntesis, y muy correctamente hacia un solo rumbo. Esto lo he captado esta mañana. Desperté con una oración muy clara, pero más bien extraña. Entre comillas, jamás subestimes el poder de la negación, entre comillas, en mi mente. Lo siento mucho, pero lo único que salvó la situación fue que yo lo decía con buena intención. Desafortunadamente, también conduce a una curiosa ineficacia en mí y a una verdadera pérdida de armonía entre nosotros. Me gustaría repasar esto, entre paréntesis. Yo no heriré a nadie más, pero sí corro el riesgo constante de no ayudar tanto como debería y tendría que ayudar, cierra paréntesis. Es mi propia responsabilidad, abre paréntesis. Y esto me dijo Jesús, muy rigurosamente también, cierra paréntesis. Asegurarme de que tú entiendas, te des cuenta y aceptes completamente el hecho de que tú ya no eres de estrellas cruzadas. Nada de eso importa ahora. La única razón por la cual se me pidió, y abre paréntesis, y hasta se me exhortó, cierra paréntesis, que escribiera esto es porque tú tienes que aprender que el pasado es útil únicamente en la medida en que contribuye a las condiciones de aprendizaje en las cuales funcionas en el presente para crear el futuro. Y puedes estar seguro, tú sí lo creas. Continúa Kenneth Wani.
Este último punto fue importante para Bill, puesto que él se sentía claramente atrapado por su pasado infeliz y tendía a culparlo por sus conflictos presentes. Aquí Helen estaba tratando de liberarlo de esto. Veremos lo mismo, aunque más detallados intentos hechos por Jesús en el dictado del curso por ayudar a Bill en este asunto. Observen también la claridad de Helen sobre su decisión de ya no herir a nadie, pero observen además la ambivalencia que aún persiste en torno a ayudar a los demás, que claramente interferirían con la ayuda amorosa que en realidad ella podría ofrecer. El consejo de Helen a Bill continúa. Continúa la carta 6. Bill, puedes ponerlo como quieras. Tu casa está lista. O la puerta está abierta. O ahora solo hay una estrella. Tienes que escucharme con respecto a esto. Eres perfectamente libre ahora. No lo eras, pero lo eres ahora. Puede llevar un poco de tiempo antes de que esto sea realmente aceptado. Por extraño que parezca, algo que tiene que ver con el tiempo que le lleva a la luz de una estrella llegar a la Tierra. Puede haber una discrepancia real de tiempo aquí, y algunas veces incluso vemos estrellas que ya no están ahí. Olvídalo, realmente ha desaparecido. Cuando regrese, lo cual no ocurrirá durante algún tiempo, esta también será la única. Continúa Kenewani. Helen le dice a Bill insistentemente aquí que él ya no es un prisionero de su pasado. Entre comillas, eres perfectamente libre ahora. Aun cuando parece que su pasado es un factor determinante en la vida de Bill, la verdad es que el pasado está deshecho. Los astrónomos enseñan que hay un retraso de tiempo entre la realidad de la estrella y cuando nosotros en la Tierra la percibimos realmente. De igual manera, podemos percibir la luz de una estrella cuando en realidad la estrella ha desaparecido ya. El conflicto, entre comillas, estrellas cruzadas, de Bill ha desaparecido, a pesar de que él continúa experimentándolo. En el mundo de la ilusión todavía debe transcurrir algún tiempo antes de que el fin de este conflicto sea experimentado por Bill y se conozca su único ser, entre comillas. Este también será el único. Y la carta concluye. Lo único que es necesario añadir aquí es otro verso de Wordsworth, entre paréntesis, el primer verso no aparece registrado aquí. Este también estaba conmigo cuando desperté, o tal vez un poco después. El verso es, por favor, entre paréntesis, escucha. Me está comentando a Bill en la carta a Helen. Y pone entre dos comillas, hermosa cual estrella cuando solo una brilla en el firmamento. Se cierran las comillas. Siempre creí que este es uno de sus mejores versos. El teléfono acaba de sonar y le dije a Joan, la secretaria de Helen, sí, quiero hablar con el doctor Tedford, porque esto está terminado. Voy enseguida. Continúa Kenewani. Así pues, Helen está exhortando a Bill que elija finalmente renunciar al miedo de unirse a la atracción única de Dios, la única estrella, puesto que en otro nivel él ya ha renunciado a todas las estrellas excepto a esta. En otras palabras, él sí está listo. Carta número 7. Comienza Kenewani. Siguen dos cartas importantes escritas desde un hotel de Morristown, Nueva Jersey, donde evidentemente Helen y Louis está pasando el fin de semana. Es posible que Bill estuviese de vacaciones en Watermill al mismo tiempo. Esta carta refleja claramente que Helen está experimentando la autoridad de Jesús como fuerte cuando no severa, y en clara oposición al yo egoísta de ella, y sin embargo parece no haber duda alguna de que ella, entre comillas, obedecerá. Comienza la carta número 7. Querido Bill,
No estoy segura de que quiera escribir esto, pero tengo la idea de que estoy obedeciendo una orden. Estas órdenes son bastante firmes y el sentimiento principal que experimento es que no me atrevería a desobedecerlas. Esta es la segunda, y la primera me fue impartida el jueves por la mañana, cuando estaba tan convencida de que tengo que estar segura de que sepas que estás totalmente exonerado y eres perfectamente libre. Me parece que despierto con ciertas instrucciones muy definitivas y de una autoridad apremiante que definitivamente no bromea. El corazón de esta orden es, brevemente, que ahora que tú estás liberado, tú estás definitivamente a cargo de todo lo que tenga que ver con tiempos. Eso se aplica a nosotros dos. No sé lo que estoy haciendo al respecto y no tengo ningún criterio sobre esto tampoco. Tú eres mucho más balanceado en ese sentido. Tendrás que sobreponerte con el tiempo a tu cautela. Repito, tendrás que sobreponerte con el tiempo a tu cautela, pero mientras tanto tengo que seguir tus instrucciones en esa dimensión. Continúa Kenewani. Puesto que Bill ha sido liberado de su conflicto externo, como se discutió en la carta anterior, Helen afirma que a él se le ha puesto a cargo, entre paréntesis, presumiblemente lo ha puesto Jesús, a quien se le llama sargento primero, entre comillas, en una carta posterior, se cierra paréntesis, de establecer el momento oportuno para la toma de ciertas decisiones. Helen prosigue y refleja un cambio en la posición de su ego al decir que el, entre comillas, desobedecer una orden no conduce al castigo, sino simplemente a la pérdida de paz. Continúa la carta. Yo no he de interferir en absoluto con tu sentido del tempo y perder mucho si lo hago. Abre paréntesis. Originalmente esto iba a ser, entre comillas, será castigada severamente, se cierra comillas. Pero tal parecer que, entre comillas, perder mucho es más apropiado ahora, más que castigarse severamente, se cierra paréntesis. El énfasis en el castigo, entre comillas, terminó, y ambos tenemos que darnos cuenta de esto. Pero la alternativa de progreso versus estasis parece ser un problema que persiste. Tú ganarás al decidirte a seguir adelante y yo ganaré al decidir seguir debidamente. Tú tienes que ganarte el derecho a dirigir y yo tengo que aprender a seguir. En general, no debo decirte mucho sobre ti a menos que tú me preguntes, entre paréntesis. Creo que podría recibir algunas órdenes ulteriores sobre esto de tiempo en tiempo. Debo seguirlas entonces, pero jamás excederlas, se cierra paréntesis. Creo, sin embargo, que tal vez en cada ocasión habrá un breve añadido de cuál debo escribir o informarte. La última vez no lo escribí, como se me instruyó, pero después de algún titubeo y de una cuidadosa consulta contigo, entre paréntesis, como debes recordar, te hablé de ello. Estoy indecisa sobre esto y sigo vacilando, pero creo que hay más sí que no en todo esto. Además, no me gusta la idea. Creo que depende de para qué lo escribas. Continúa Kenewani. El estudiante de un curso de milagros reconocerá las últimas referencias que recalcan el propósito como el criterio para evaluar el significado de cualquier cosa en nuestra vida. Vea, por ejemplo, comenta distintos párrafos del curso, puntos suspensivos, ¿para qué? Esa es la pregunta que tú tienes que aprender a plantear en relación con todo. ¿Qué propósito tiene esto? Sea cual fuere, dirigirá tus esfuerzos automáticamente.
Capítulo 4, versículo 6, oración de las 6 a las 9. En cualquier situación en que no sepas qué hacer, lo primero que tienes que considerar es sencillamente esto. ¿Qué es lo que quiero que resulte de esta situación? ¿Qué propósito tiene? Capítulo 17, versículo 6, párrafo 2, oración de la 1 a la 2. La prueba a la que puedes someter todas las cosas en esta tierra es simplemente esta: ¿para qué es? La contestación a esta pregunta es lo que le confiere el significado que ello tiene para ti. De por sí no tiene ninguno. Sin embargo, tú le puedes otorgar realidad según al propósito al que sirva. Capítulo 24, versículo 6, oración de la 1 a la 3. El extracto anterior continúa el consejo de Helen a Bill, así como a sí misma. Bill debe aprender más autoafirmación y aceptación del papel de liderazgo, mientras que Helen debe hacer exactamente lo opuesto: aprender a ser menos asertiva y aceptar el liderazgo de otro, en este caso el de Bill. La carta continúa. Si lo hago, entre paréntesis, aconsejar a Bill, porque me siento orgullosa de cuánto sé, indudablemente se armará un desmadre. Si lo hago porque te puede alentar, entre paréntesis, y quizás a mí también, acerca de un futuro mejor, estaré bien y tú lo oirás. Tú pareces estar a salvo en cualquiera de los casos, aunque si yo lo hago mal, puede que tú no te beneficies. El peligro real es solo para mí. Voy a tomarme un minuto más o menos para rezar una oración en torno a esto. Entre paréntesis, no me gustó escribir esto, así que mejor me doy prisa. Cierro paréntesis. Muy bien, esto es todavía una orden, pero la cuestión crucial es el comienzo. Iba a comenzar con, entre comillas, creo que todas esas cosas sobre las cuales hablé son ciertas, cierra comillas. Esto hubiese sido un error mortal, entre paréntesis. Me están doliendo los ojos súbitamente, pero creo que está bien, esperaré no obstante. Realmente tengo que aprender a tener paciencia. Y cierra paréntesis. Las cosas se han tornado un poco más amables. Dice, abre paréntesis, abre tu corazón al don de Dios y síguelo, cierra comillas. Trataré, pero tengo que ser cuidadosa. Creo que es seguro proseguir. Tú tienes derecho a una explicación, por supuesto. La palabra, entre comillas, explicación, era impertinente de mi parte. La palabra debió haber sido clarificación, entre comillas. Era impertinente de mi parte. La palabra debió haber sido clarificación, y esta no procede de mí, abre paréntesis, no es para mí tampoco. Este es una parte de lo principal, pero es una desviación esencial, tal vez como una salvaguardia para mí. Ayer pensaba que la congruencia interna de todas las cosas extrañas que dije era asombrosamente alta. Y luego pensé, entre paréntesis, muy imperativa además, cierra paréntesis, que la consistencia interna en ese nivel es asunto de Dios, no mío. La razón es que es imposible determinar un acuerdo entre jueces, porque solo hay un clasificador. Infiero, sin embargo, que uno es suficiente. Sigue Kenneth Wanning. Estas referencias estadísticas, entre comillas, consistencia interna y acuerdo entre jueces, astutamente plantean que no importa cuán consistente pueda ser el ego, no importa cuán a menudo esté de acuerdo consigo mismo, aun podría estar equivocado, puesto que el ego no es Dios, el único juez verdadero. Dios, que es el único juez verdadero. Continúa la carta y continúa abriendo un paréntesis. Me detuve aquí porque desafortunadamente se me ocurrió que esa última, la susodicha referencia, entre comillas, al único clasificador, es de lo más linda. Realmente, aun cuando eso está bien,
con tal que reconozca que me estoy refiriendo a un don o tal vez hasta a un préstamo, el cual es lo suficientemente genuino, pero que no se debe utilizar mal. Me ven los ojos nuevamente. Esperaré. Cierra paréntesis. Este dice, entre comillas, sigue adelante, sí estoy ayudándote. Eso es una voz de Jesús. Me imagino que estás bien, Bill, y Helen también. Así que tal parece que ha pasado muchos años vacilando entre ser una sacerdotisa malvada con un rasgo sinceramente religioso y una nueva o real sacerdotisa que de alguna clase con un rasgo de maldad. En cualquiera de las dos formas esto jamás funcionó, naturalmente. El dilema no ha sido totalmente neutralizado aún, tampoco, pero lo será. Es por eso por lo que no puedo dirigir ahora. Me atrae mucho el peligro y no se puede depender de mí para pedir y dar verdadera ayuda congruentemente. Debo detenerme inmediatamente. Continúa Tenelwani. Esta carta, al igual que muchas otras, era interrumpida repetidamente por la misma Helen. Ella le hacía frecuentes apartes a Bill sobre su estilo de escritura y errores de mecanografía, entre paréntesis, corregidos todos por mí. Estos reflejan su ansiedad y ambivalencia al escribirle estas cartas a Bill, como ella misma comenta. La ansiedad de Helen está claramente relacionada con el grado de honradez que ella está mostrando aquí con Bill y su disposición a hacer lo que dice una lección posterior del libro de ejercicio. Me haré, entre comillas, me haré a un lado y dejaré que él me muestre el camino. Libro de ejercicio, página 155. En seguir la dirección de Bill sería aquí el símbolo de que Helen sigue a Jesús o al Espíritu Santo. Carta número 8. En esta próxima carta, Helen también comenta acerca de seguir las, entre comillas, órdenes de Jesús. Está fechada el domingo, presumiblemente el día que Helen y Lois iban a regresar a su casa, como se ve en la referencia a la maquinilla de ella en el primer párrafo. Carta número 8. Querido Bill, esto es absolutamente lo último que quiero hacer ahora, pero esto ha sido un fin de semana muy extraño, y creo que esto es parte de ello. Estaba tratando de tomar una siesta después del desayuno, pero no estaba durmiendo de todos modos, y súbitamente me sentí profundamente consciente de que tenía trabajo que hacer, entre comillas, a saber esto. Cierra paréntesis. Y tuve que hacerlo. El descanso es realmente la paz de Dios. Lo buscamos en el sueño y en vacaciones y cosas como esta, y somos lo suficientemente sabios en hacerlos por el momento. Pero esa no es la respuesta completa. Singularmente hay que trabajar fuerte para lograr el verdadero descanso. Sigo diciendo que si pudiese esperar hasta llegar a mi máquina de escribir esta noche me llevaría la mitad de tiempo, y tal vez menos. Sí, ciertamente, y esa es la idea. Se supone que requiera esfuerzo. Habla Tenelwani. Una vez más observamos la serena sabiduría de Helen en esta ocasión con respecto a la idea que tiene el mundo del descanso versus al verdadero descanso de Dios y el trabajo entre comillas que conlleva el lograr su paz. Helen prosigue entonces con sus comentarios sobre el creciente papel de Jesús que estaba asumiendo en la vida de ella. Continúa la carta número 8. No estoy acostumbrada a estar en el ejército, entre paréntesis. Puede ser que realmente sea el ejército del Señor, cierra paréntesis. Y he tenido unos días más bien difíciles este fin de semana. Un sargento primero, abre paréntesis, quien dice que ese es el término correcto y que no se abrevie tampoco porque CS, la abreviatura inglesa de Top Secret, tiene exactamente las implicaciones que debo específicamente evitar. Cierra paréntesis. Ha estado literalmente impartiendo órdenes las cuales, aunque no han sido punitivas, han sido muy severas.
En términos generales me ha producido resentimiento esto, pero sí las he hallado bastante apremiantes. El escribir esto es una de ellas, y esta es una de las muy pocas que me produce en alguna medida resentimiento. Trataré, sin embargo. Continúa Kenneth Wagner. El sargento primero, por supuesto, es Jesús, y es importante observar que la experiencia que tuvo Helen con sus, entre comillas, órdenes, como muy severas, refleja simplemente esto, la experiencia de ella. Jesús obviamente no es severo, mas el miedo de Helen a su amor coloreaba, por no decir distorsionaba, su experiencia de esto. Este es el mismo fenómeno relatado por tantos seguidores de Jesús, entre paréntesis, o Espíritu Santo. También, recuerdo que muchos años después de Helen me dijo que ella sabía cuándo quien le hablaba era Jesús, porque él le decía exactamente lo opuesto a lo que ella quería escuchar. Dentro del marco de la experiencia de su conflicto interno, Helen y el Cristo, y el cielo, la voluntad de Jesús y la de ella siempre estaban separadas. Y sin embargo, como se discutirá en la parte 3, el amor de Jesús es abstracto y no personal y perfectamente unificado con nuestro ser real. El amor no sabe nada de cosas específicas y por eso cualquier percepción de Jesús en términos personales, severo o amoroso, refleja la proyección del individuo. Esto explica por qué las personas experimentan a Jesús de tantas maneras diferentes. La carta de Helen continúa. Ayer desperté con la convicción definitiva de que debía hacerme a un lado y hacer todo lo que Jonathan dijese hasta nuevo aviso. Traté y tuve éxito mayormente, creo. La primera razón que me llegó para esta orden fue su utilidad para mí. Se abren paréntesis. Yo siempre me he puesto primero, ha sido un gran error, cierra paréntesis. En el almuerzo, como que emití una breve objeción al preguntar si realmente tenía que estar tan, entre comillas, subordinada. La respuesta fue severa y rápida, entre comillas, únicamente hasta que estés a salvo, te necesito, entre comillas. Y ahora abre paréntesis, este sargento primero no estaba bromeando. A intervalos durante el día se me ocurría que en realidad a mí no me ha importado el bienestar de nadie más y que realmente no sé cómo hacer que me importe. Intelectualmente sí, emocionalmente no. Puesto que he podido mantener el área intelectual relativamente humilde y genuina, me ha servido para mantenerme fuera de dificultades mayores, porque intelectualmente jamás habría sostenido que no existe nadie excepto yo. Bill, sé que estoy mayormente escribiendo sobre mí en esta ocasión. Eso es parte de la orden en este momento, debido a tu tempo, pero creo que no terminará con eso. La arrogancia emocional, no la intelectual, ha sido mi pecado persistente y su amplitud me aterra. Abre paréntesis. Aparte, lo cual me produce resentimiento en este momento, entre comillas. El Señor es mi pastor. Una frase a la cual le temo porque la asocio con funerales, pero me siento a salvo haciendo esto, porque se hace en obediencia. Esto constituye una enorme diferencia en términos de seguridad. Cierra paréntesis. Habla Kenneth Wagner. El casi torrente de conciencia de Helen aquí refleja su disposición de obedecer a Jesús, entre comillas, el Señor es mi pastor, aun cuando la frase en sí tiene connotaciones de muerte para ella. Esta obediencia es lo que ella ha estado eligiendo con relación con Bill y con Luis o Jonathan. Su disposición a dejar a un lado su propia voluntad provee, por lo tanto, la seguridad y la protección, pues la pone a ella bajo la protección divina dentro de su mente. El punto más primario en este segmento es la conciencia de Helen de la distinción entre su entendimiento intelectual de la verdad y su incapacidad de aceptarlo emocionalmente. A ella se le cita correctamente casi al final de su vida
como ha dicho acerca del curso, sé que es cierto, yo simplemente no lo creo. Contradicción. Así vivimos cuando no estamos conectando con la voz del espíritu, ¿no? Esta aseveración ha sido muy mal interpretada por los estudiantes del curso. Sin embargo, como que sugiere que ella no creía en el curso. La situación era exactamente lo contrario. Helen sí creía en la verdad de las enseñanzas del curso, sin mencionar la existencia de su autor. Sin embargo, ella no podía aceptar emocionalmente la verdad de este en su propia vida personal. Observen, además, el alcance de la visión de la carta anterior, de permitirle a Bill tener un papel de liderazgo, aunque ahora incluye a Louis, Jonathan también. La carta continúa y Helen discute el tema de la comprensión intelectual y su valor. Continúa la carta número 8. La voluntad intelectual es una gran ventaja mientras eso sea lo único que tienes, entonces tienes que usarla. Jamás conducirá al amor, pero puede, y si te ayuda a mantener limpio hasta que aprendas una mejor manera. También conduce a la manera mejor más rápidamente porque es la contraparte humana de otra voluntad que tiene la verdadera autoridad. La diferencia fundamental es que la voluntad humana, aunque es fuerte a su manera, jamás es justa, y por lo tanto su dirección puede ser la correcta, pero siempre es limitada. Anoche le pregunté al sargento primero, más bien tímidamente, si yo no podría por favor ver algo de luz quizás. Pensé haber obedecido bastante cuidadosamente. Tienes razón, Bill, no hay negociaciones. Él está todavía bastante severo sobre esto. Probablemente yo no vea mucha luz durante un tiempo, y puede ser un tiempo largo además, porque cuando la vea de nuevo tiene que ser para siempre. Esta era la verdad de acuerdo con lo que sucedió. Helen no pareció, entre comillas, ver mucha luz en el balance de su vida, ni progreso paso a paso, como es más usual en la experiencia de la gente. Casi al final del manual para maestros, Jesús afirma: el programa de estudio es sumamente individualizado y todos sus aspectos están bajo el cuidado y la dirección especial del Espíritu Santo. Manual para el maestro 29, 2, 6. Y tal pareció como lo expongo al final del libro, como si la claridad de visión de Helen le hubiese llegado de repente en el momento de su muerte. La decisión que permite que tal visión llegue ocurre en el nivel de la mente, la cual existe fuera del tiempo y del espacio. Una importante enseñanza del curso a la cual retorno en el capítulo 7. La decisión de Helen, como ya hemos visto, se refleja en sus primeros sueños y visiones como en la que aparece en el pergamino, entre comillas, Dios es. La carta concluye con algunos comentarios adicionales acerca de Lois Jonathan, comenzado con una reiteración de la importancia de que Helen le permita asumir un papel de liderazgo en la relación de ambos. Helen también expresa la importancia de que ella se desprenda de la necesidad de controlar a otras personas. Continúa la carta. Hoy al fin he tenido un indicio de lo que Jonathan necesita. Realmente me sorprendí de cuán naturalmente él se pasó al asiento del conductor cuando yo me salí del mismo. Entre paréntesis, también me salvó la vida en el tránsito de Morristown, el cual es verdaderamente salvaje. Jonathan tiene que aprender a querer su libertad y yo debo aprender a dársela. Entre paréntesis, aún creo que este problema es esencialmente entre tú y yo, en el sentido de una deuda kármica, pero ambos podemos meternos en dificultades si erigimos futuras deudas para con otros. Cierra paréntesis. En la medida en que resolvamos juntos, abre paréntesis, y si hemos avanzado un largo trecho desde nuestra inicial explosión frontal, gracias a una combinación de tu guía y mi voluntad, ninguna de las cuales es suficiente. Ahora, cierre paréntesis. Tenemos que limpiar nuestras otras relaciones concomitantemente.
El punto aquí es que aun cuando un curso de milagros en sí enseña que cuando en verdad perdonamos a una persona, todo el mundo será perdonado, eso no significa que sin embargo no trabajemos en la sanación de todas las relaciones al mismo tiempo. Helen y Bill claramente tenían la mayor dificultad en perdonarse mutuamente, mas Jesús les exhortaba, y abre paréntesis, aquí lo hacía la misma Helen, a que perdonasen todas las otras relaciones también. Helen prosigue con Bill y termina su carta abruptamente. Continúa la carta número 8. Aquí no debo hablar por ti, sino por mí misma. Seré capaz de amar a la persona en la medida en la que pueda liberarme de mí. Esto es particularmente cierto en lo que respecta a Jonathan. Él tiene un libro que escribir y he de ayudarlo a que se prepare para escribirlo. Abre paréntesis. Dudo si estaré aquí cuando él lo escriba en efecto, pero creo que tú lo estarás. Por favor, ayúdale. Es para ustedes dos. Cierra paréntesis. Él necesita mi espíritu con él durante un tiempo y me dijo que me dedicará el libro y cada página que escriba. Está bromeando y por supuesto, pero no realmente, aunque no lo sabe aún. Su libro será un paso muy real hacia su independencia. Que Dios me perdone por haberlo hecho más débil en lugar de haberlo hecho más fuerte. Estoy llorando un poco ahora y con su ayuda le ayudaré todavía. Estoy llorando ahora mucho ahora. Luis nunca logró escribir su libro. Esto habla ahora Kenneth Wayne. Luis nunca logró escribir su libro. Desafortunadamente, pues ciertamente le habría producido gran placer y probablemente hubiese sido una dicha para los neoyorquinos. Él siempre hablaba de escribir un libro acerca de su amada ciudad de Nueva York, su único hogar. Si bien fue difícil para Helen ayudar a Luis congruentemente de manera emocional durante su vida, pudo hacer simbólicamente después de su muerte al proveerle ampliamente para su bienestar material, como observamos antes. Por otra parte, al final de su vida, como discutiré en el capítulo 18, progresivamente ella recurrió a él en busca de ayuda. En sus últimas semanas lo llamaba continuamente de manera infantil de dependencia, Luis, Luis. Si bien este periodo fue particularmente difícil para él, no obstante, Luis se sentía complacido de que por fin Helen lo necesitase, un sentimiento que en realidad nunca antes había experimentado. Carta número 9. La carta final está fechada domingo 11 de la mañana. La mención de Virginia Beach en el segundo párrafo es otro punto de referencia para fechar estas cartas en el verano del 65, ya que Helen y Bill fueron a ver a Hugh Lane Case en septiembre de este año. Entre otras cosas, aquí Helen le da un sabio consejo a Bill relacionado con la meditación, básicamente instruyéndole la diferencia entre forma y contenido. Como ya se ha visto en alguna de las cartas anteriores, Bill estaba continuamente exhortando a Helen a que meditase. También encontramos aquí otra referencia a la importancia que tenía para Helen al permitir que Bill tomase ciertas decisiones para ella. Comienza la carta número 9. Querido Bill, este es el momento oportuno para hacer esto. He estado esperando hasta que lo fuese. Iba a hacerlo ayer por la noche. Llegamos a casa alrededor de las 11 de la noche y sintonicé el programa de Jim Shepard, el cual me agrada, y lo hubiese hecho entonces, pero decidí que soy muy buena y merezco escuchar algo que disfrute. En realidad el sacrificio como tal no significa nada y no purifica, incluso puede ser un pecado. Abre paréntesis, todo el tema aquí es el pecado de todas maneras, cierra paréntesis. Esto comienza con una amonestación para ti. Tú estás aún a cargo de esta empresa, la de hallar otra manera, entre comillas, y probablemente sigas estándolo durante algún tiempo. La idea de Virginia Beach en su totalidad está enteramente en tus manos, y no creo que la planteé yo misma, aunque no estoy segura. De cualquier manera, toda la determinación de tiempo en este asunto te corresponde a ti.
De cualquier manera, creo que estás equivocado sobre cuándo y dónde puedes meditar. La respuesta es en cualquier lugar y en cualquier momento. El pecado es una falta de perspectiva y de proporción. He sido culpable de ser demasiado inconsciente de las cosas externas, pero tú has sido culpable de depender demasiado de las mismas. Por favor, trata de acostumbrarte a la idea de que cuando sientes que es un buen momento, entre paréntesis, para meditar, ¿ves? Realmente no depende de estar en un sitio familiar, de paréntesis, que es lo que pasa contigo. Y el estar sosegado puede ocurrir en cualquier lugar. No es el ruido exterior lo que cuenta. Creo que haber tenido razón al decir que recordaba que mi propia experiencia más religiosa tuvo lugar en el subterráneo, del cual yo no tenía mucho miedo en aquel momento. Creo que donde quiera que sientas miedo es probablemente tu mejor oportunidad de sosegarte. Es un error pensar que el decorado del escenario es el drama, del mismo modo que yo cometí un error al pensar que tú no necesitas ningún escenario en absoluto. La razón por la cual no siempre necesitas tu propio escenario es que algunas veces la meditación realmente puede salvarte del desastre. Este último comentario se refiere, entre comillas, al desastre que podría experimentarse al intentar resolver un problema o lidiar con una situación de emergencia por nuestra cuenta, en lugar de hacerlo con Jesús o con el Espíritu Santo. Es notable que esa instrucción sobre la diferencia crucial entre forma y contenido, en la discusión de que no se necesitan cosas externas para meditar, vino antes de que comenzase la escritura de un curso de milagros, en el cual se recalca esta enseñanza tan importante. La principal característica de las relaciones especiales, las cuales pueden entenderse como el arma más importante del ego en su guerra contra Dios, es la confusión de forma y contenido. Nuestra dependencia de las formas ritualistas de la oración, cómo, dónde, cuándo, qué, las cuales reflejan nuestra dependencia en las relaciones, oscurecen el contenido de amor que es el corazón de nuestro orar. Helen prosiguió entonces. Continúa la carta número 9. Por favor, ten paciencia conmigo ahora, porque trataré de ser muy precisa y donde quiera que me equivoque ahora se corregirá a su debido tiempo. Siento que debo decirte que cometeré algunos errores aquí, pero creo que las ideas fundamentales son ciertas. Quiero darte las gracias por salvar mis ojos, los cuales iba a perder. Esto no fue debido a un justo castigo. No creo que la idea de la retribución deba recalcarse mucho porque esta nunca es el punto principal. M1. Repito, la excesiva preocupación de Helen por sus ojos se discutirá posteriormente en varios contextos distintos. No sé el contenido real aquí de los comentarios de Helen en torno a querer, entre comillas, salvarse sus ojos, pero es importante notar la gratitud de ella hacia Bill por su ayuda. Es interesante también ver cómo Helen se estaba apartando de la idea del castigo, la cual juega un papel tan importante en el demente sistema de pensamiento del ego. El tema de la visión ocular de Helen prosigue ahora en el contexto del incidente que sigue. Encontramos aquí también otros ejemplos del deseo de Helen de ayudar a otros, al igual que sus intentos continuos de ser honesta con Bill y consigo misma sobre el ego de ella. Continúa la carta número 9. Me subí a ese taxi en un estado de ánimo ligeramente confuso, porque pensé que se suponía que debía meditar sobre las 6 menos cuarto de la mañana, hasta las 6, y luego llamarte. Después supe que no tenía importancia, porque tu tren desde Waterloo se retrasaría y de todos modos tú no llegarías a las 6 si la hora de partida era la correcta. La esposa de Sam me retuvo un momento y realmente yo quería ayudarle.
Ella es una mujer muy buena y muy linda, pero tiene mucha desesperación y realmente necesitaba un poco de consuelo. Se sintió patéticamente agradecida, lo cual no necesitaba sentir. Creo que elaboramos un enfoque más sosegado y optimista. No obstante, luego Charlot quería conducir hasta la estación de trenes conmigo y se tardó una eternidad. Entre paréntesis, esto es una exageración, pero casi parecía ser así en el momento. No me gustan que otras personas interfieran con mis planes, aun cuando estoy empezando a cazar la idea de que los planes ayudan, pero que no pueden regir ni yo tampoco puedo. Se cierra paréntesis. El taxi, el cual no tomamos de inmediato, se tardó una eternidad, no realmente. Cuando nos demoramos en el tránsito por un momento, me puse muy inquieta. Luego se me ocurrió que no se puede establecer el tiempo y el lugar para la meditación siempre, y estaba retrasada porque en realidad había tratado de ayudar a Gail, la esposa de Sam, y esperar a Charlot había sido una cosa buena. Además, así que realizar cosas buenas es la mejor forma de prepararse para la meditación, y puesto que eran casi las 6, pensé, ¿por qué no? Aquí mismo. Me alegro de haberlo hecho. Así que me desvinculé del ruido, aunque no lo escuchaba, y pensé en las cosas que tú me dijiste también sobre, entre paréntesis, mis ojos han visto la gloria, y todo lo demás. Y comencé a sentirme mejor, aunque el dolor no se apartaba de mis ojos. Pensé que tal vez lo terminaría cuando llegase a casa, pero seguí pensando, ¿por qué esperar? Por lo tanto volví a comenzar. Cuando salimos de la complicación del tránsito y tomamos la entrada a la autopista que rodea el flanco de Manhattan, cerré los ojos y pensé mucho. Por favor, escucha, Bill. La parte que sigue es tan importante para ti como para mí. Esto es realmente para nosotros dos ahora. Lo primero que pensé fue, entre paréntesis, he estado ciega. Luego pensé, entre comillas, ojos tienen pero no ven. Pensé que sería hermoso ver esto. No entiendo el esto escrito con letra mayúscula, pero no lo voy a corregir. Porque el mundo que Dios hizo hermoso y es parte de mi legítima herencia. Porque el mundo que Dios hizo es hermoso y es parte de mi legítima herencia. Se hizo para mí y para todos nosotros, pero he rehusado verlo. Así que pedí tener la capacidad de verlo y unirme con él, de modo que todos dispusiésemos proseguir juntos. Fue un sentimiento agradable y realmente lo disfruté. Continúa Tener ganas. Un curso de milagros, por supuesto, enseña que Dios no creó el universo físico, pero sí un mundo de espíritu, el cielo, el cual consiste en Cristo y en sí mismo. El reflejo de su unidad y amor desde el sueño que es este mundo es a lo que el curso se refiere como antes mencionado mundo, entre comillas, mundo real. El estado de total inocencia de la mente dividida que refleja la realidad del cielo. Este sería el mundo al cual Helen se estaba refiriendo, incluso sin el beneficio de las enseñanzas específicas de Jesús en el curso. Y vemos expresiones de la dicha de Helen con la idea de que al unirse con lo que originalmente se percibía como algo que estaba fuera de su mente, vea la lección 30 del libro de ejercicio para un ejercicio que expresa exactamente esta experiencia. Todos podemos retornar a Dios juntos. La carta prosigue con el viaje de Helen a casa en taxi. El taxi tuvo algún problema con el motor no muy lejos del apartamento de Helen y por lo tanto Helen lo abandonó y llamó a otro. Retomamos la historia aquí, con Helen muy preocupada aún con su vista. Continúa la carta nueva. Bill, querido, hubiese ocurrido un accidente si de pronto yo no hubiese querido ver. ¿Por qué esto es así y no está claro en la carta de Helen? Me hubiese quedado ciega, pero no habría sido como un justo castigo. Simplemente habría sido porque si fuese ciega lo que más hubiese querido habría sido la vista, lo cual he descubierto amargamente ha sido un pecado.
Es tiempo de ponerme al día en algo que vino antes, porque encaja muy bien aquí. Cuando estábamos en tu oficina y estabas tratando de ayudarme con la tensión en mis ojos, pensé brevemente en la ceguera y en el cáncer del seno, y pensé si estaría dispuesta a tenerlo si fuese mejor de ese modo. Entre paréntesis, no creo que el fumar le hará daño a mis ojos nunca más. Cierra paréntesis. Luego pensé brevemente que estaría dispuesta si fuera necesario, porque realmente... Veo de nuevo. Luego pensé brevemente que estaría dispuesta si fuese necesario, porque era realmente bondadoso. Me sentí mejor después de eso, pero creo que estar dispuesto puede ser un sustituto real para el desastre, si ya no lo vuelves a hacer. Aún no he dilucidado lo del cáncer de seno, pero no creo que me dará. De algún modo parece que he escapado de eso también, y te doy las gracias, pero aún no tengo claro cómo ha sido. Tiene algo que ver con utilizar mal el cuerpo y sentirse orgulloso de la misma cosa. Mientras quiera ver, en realidad no tengo que cegarme. Cuando pensé ser ciega y además de estar dispuesta, se me ocurrió que la próxima vez, entre paréntesis, en la próxima vida, vea más adelante el comentario que Sun Tzu le hace a Helen en la página 526-527. Mi visión será perfecta y podré utilizarla debidamente. Puede ser que ahora mejore en esta ocasión. Continúa Kenneth Wani. En un curso de milagros, la enfermedad se entiende, entre otras cosas, como una decisión que toma la mente de expiar nuestros pecados en contra de Dios. Él es concebido por el ego como sediento de sangre en su necesidad de venganza, y por eso nuestro sufrimiento procura aplacar su ira al tomar nosotros el castigo en nuestras propias manos. Continúa la carta. La enfermedad es una forma de magia. Quizás sería mejor decir que es una forma... continúa un párrafo del curso de milagros. La enfermedad es una forma de magia. Quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. Capítulo 5, versículo 5, la oración de la 4 a la 6. Continúa Kenneth Wani. Una vez que nuestra culpa desaparece y, sin embargo, mediante el cambio de nuestras mentalidades y el perdonar a otros y a nosotros mismos, la necesidad de la retribución desaparece también. Entre comillas, estar dispuesto puede ser un sustituto real para el desastre. Las preocupaciones de Helen por su ceguera, así como sus miedos de desarrollar cáncer de seno, son pues los efectos inevitables de su culpa. Estas preocupaciones también le sirven muy bien al propósito del ego de distraer a Helen de Dios y el propósito de su vida, dos cosas que en un nivel le resultaban aterradoras a ella. Helen retornó luego a un tema que era muy importante para ella, puesto que él mismo señalaba una característica particular que funcionaba maravillosamente bien al mantener el conflicto. 2 puntos. El no decir siempre la verdad, aunque pareciera distinto. Mencioné antes este rasgo y aquí está nuevamente. Continúa la carta número 9. Por la noche, por favor, escucha, Bill. Tuve la idea más desconsoladora, abre paréntesis. Súbitamente decidí llamarte aquí. Recordé las pequeñas mentiras que te dije, o la reinterpretación de la verdad con un ligero énfasis no convencional. Ayer te mencioné esto y dijiste que siempre lo habías sabido. Aquí me puse a la defensiva, pero no creo que te importe ahora. Tú también te tornaste brevemente agresivo, pero ninguno de nosotros fue lo suficientemente intenso para interferir seriamente. Creo que lo que te dije era la verdad. Tú sí parecías permanecer ahí como un bloque inamovible, renuente a moverte o a dar o a unirte. Así que traté de penetrar en tu casa por cualquier puerta que estuviese abierta, algunas de las cuales no eran amables. Pensé que tenía que llegar hasta ti, pero olvidé que el fin no justifica los medios. Me di cuenta entonces de que desde el nivel en el cual yo estaba en ese momento no estaba siendo deshonesta.
es esto, que el nivel de honestidad era bajo. Además de esto, yo había utilizado mal la realidad para acomodarla a mi propia idea de que cómo yo quería que fuese la realidad, la cual yo no conocía en aquel momento. Así que tengo que dejarla ser y ajustar mis ideas a ella en lugar de hacerlo a la inversa. No tengo que pagar por el pasado, pero tengo que tratar de no hacerlo nunca más. Eso bastará. Continúa Kenneth Wright. El discurso de Helen sobre este rasgo suyo contiene una descripción del sistema de pensamiento de todo el mundo. Todos tratamos de hacer de la realidad lo que nosotros queremos, lo cual nos recuerda la enseñanza medular del curso en torno al comienzo de la existencia del ego. Nuestros pensamientos originales de habernos separado de Dios, en el cual creíamos que realmente podíamos rehacer la realidad. Todos tratamos de hacer la realidad lo que nosotros queremos, lo cual nos recuerda la enseñanza medular del curso en torno al comienzo de la existencia del ego. 2 puntos. Nuestro pensamiento original de habernos separado de Dios, en el cual creíamos que realmente podíamos rehacer la realidad, es decir, hacerlo a nuestra manera. Helen continúa entonces. Continúa la carta número 9. Así que durante todo el tiempo siguiente trataba de decirlo todo tan honestamente como me fuera posible. Suprimí varias observaciones perfectamente inocentes, pero totalmente innecesarias para el conductor del taxi esa noche, no porque fuesen malas, sino porque habrían sido ligeramente inexactas. No me corresponde ni describir ni crear la realidad, solo debo mirarla. Me sorprendí posteriormente varias veces con Phil y Mary, viejos amigos de Helen y Louis, y estoy asombrada de cuánto de mi vida tiene que haber sido así. Es difícil de corregir, pero al menos ya lo veo. Y eso, después de todo, habría de ser todo lo que un curso de milagros nos pediría, la pequeña dosis de buena voluntad, para ser capaces de ver nuestras mentes lo que hemos pensado y hecho, sin que lo protejamos con la falta de perdón. Esa visión de no juzgar es suficiente para permitir que el amor del Espíritu Santo sane todas las fuentes de angustia y de infelicidad. En una importante aseveración hecha posteriormente en el dictado, Jesús le dice a Helen que todo lo que se necesita hacer para escapar del sufrimiento o de cualquier índole es, entre comillas, ver el problema tal y como es, y no de la manera en la que lo has urdido. Capítulo 27, versículo 2, párrafo 2. Mediante la proyección de la responsabilidad sobre agentes externos. Helen pasa ahora a un relato de una riña que ella tuvo con Louis Jonathan y demuestra una vez más su tremenda apertura durante este periodo previo al curso, para cambiar sus percepciones y aceptar responsabilidad de sus propios pensamientos y sentimientos. Continúa la carta número 9. Entrada la noche, pasé un mal rato, entre comillas, brevemente, con Jonathan, pero creo que todo resultó bien. Por razones suyas, él se había cambiado las medias, entre paréntesis. Lo explico bastante racionalmente, pero la explicación no incluía por qué dejo las otras sobre la mesa de la sala. Me puse absolutamente furiosa cuando las vi y le grité brevemente de nuevo. Las retiró inmediatamente, entre paréntesis, aunque con lo que yo pensé que era una actitud de complacer mi capricho. Además, dio las razones más ridículas por haber llegado tarde a casa. Creo que tal vez había algo de verdad en ello, pero si se pone todo junto, no tiene sentido. No me enojé por ello, lo cual es bastante inusitado en mí, sino que pensé que él tendrá que deshacer sus propias racionalizaciones, las cuales no son ninguna amenaza para mí. Si continúo atacándolo,
basándome en que él no cambiará mientras no vea la intención de ésta, realmente no lo estoy ayudando, sino que estoy recalcando mi propio odio, el cual es en realidad irrelevante para el asunto. Además, el único resultado entonces será mayor descensión de su parte, y yo urdiré muchísimas razones para justificar en lugar de ver mi propia injusticia en el futuro. Kenewani. El argumento prosiguió relacionado con el cepillado de dientes de Louis. Luego irrumpió, entre paréntesis, esta palabra es realmente injusta, cierra paréntesis, en el cuarto de baño donde yo había estado lavándome la cara, y comenzó a cepillarse los dientes. Fue la rutina de cepillado de dientes más larga que he visto jamás. Mi impresión fue de que le tomó cerca de 5 años. Entonces se volteó y me preguntó por qué yo estaba simplemente rondando allí. Mi impresión fue de que le tomó cerca de 5 años. Entonces se volteó y me preguntó por qué yo estaba simplemente rondando allí. Y yo exploté, entre comillas. Tú simplemente entraste y te apoderaste del lugar. Ni siquiera notaste mis cosas aquí. Jonathan, correctamente dicho sea de paso, me contestó que yo no estaba ejercitando cuando él entró y aparentemente interrumpió mi lavado. ¿Cómo iba él a saberlo? Esto me pareció razonable. Así que simplemente esperé. Jonathan retornó a la tarea del cepillado de dientes, entre paréntesis. Él no se lo cepilla más de una vez al día, lo que creo es un error, pero cuando lo hace me parece que quiere compensar por la omisión. Cierra paréntesis. Me decía que era esa la forma en que yo debía permitirle cepillarse, porque es así como él quiere hacerlo. ¿Y por qué habría de enojarme y mirarlo con esa rabia? Le dije que no lo estaba mirando con rabia, lo cual no era cierto. Sosteniendo aún el cepillo de dientes, lo cual me indignó aún más, me dijo que si no era rabia, entonces era odio. Le dije, tratando de terminar esto bondadosamente, entre comillas, estás equivocado, ni siquiera le estaba mirando en absoluto. Él dijo, bueno, si puedes engañarte hasta ese punto, ¿qué puedo decir yo? Mi respuesta, entre comillas, ni siquiera te estaba mirando en absoluto. Comenzó a preocuparme en ese punto. No cabe duda de que yo estaba mirándolo, pero ciertamente no lo estaba viendo correctamente. Así que lo corregí diciéndole, entre comillas, te estaba mirando y estaba tratando de verte más bondadosamente. Lamento lo del odio. Lo decía en serio. Es un pecado no mirar a las personas correctamente. No solo no le ayudas, sino que las eliminas. Esto no es la forma correcta. Todos nos necesitamos. Me gustaría detenerme ahora, pero pienso que debo simplemente resumir un tema que parece correr a través de esto. Si tú tienes la disposición, no tienes que pagar. Y es mucho mejor y más fácil tener la disposición que ser crucificado. Solo lo que tiene que desaparecer necesita ser crucificado de cualquier manera. Bill, mis ojos están de maravilla ahora, y no hay tensión en ellos, y me pregunto qué veré. Será maravilloso. Continúa Kenewani. Una vez más, Helen está reflejando aquí la pequeña dosis de buena voluntad, de mirar honestamente su propia responsabilidad, de su percepción de los demás. Esto deshace la culpa, que es la causa del miedo, al castigo y a la creencia en la necesidad del sacrificio, para lograr la paz y el amor de Dios. Entre comillas, si estás dispuesto, no tienes que pagar. La discusión de Helen aquí ilustra muy bien de ese modo una vez más el elegir mirar sin juzgar sus, entre comillas, pecados, de mirar, entre comillas, con su ego. Al cambiar su mentalidad acerca de Luis, al mirar a través de la visión de Cristo o de la percepción del Espíritu Santo, ella podía verlo entonces tal como era, en la inocencia con la cual Dios lo creó. Es esta visión lo que nos permite experimentar nuestra unidad con toda la creación de Dios. Así pues, no es ni siquiera que
entre comillas, todos estemos mejor juntos, como dice ella más adelante, sino que nosotros jamás no hemos estado juntos. Sanada su visión interior, los ojos de Helen correspondientemente se sanaron también, y ella puede informar felizmente que estos, entre comillas, se sienten de maravilla. Su tensión meramente refleja la tensión interior de oponerse a Jesús y a su mensaje de verdadera visión. La carta concluye con una breve discusión de que Helen ya no deseaba excluir a nadie de su vida, como una expresión de la necesidad subyacente de su ego de estar separado. Helen siempre necesitaba mantenerse protegida de la gente. Ella lograba esto bien, fuese mediante un aislamiento real, entre paréntesis, permitía que muy pocos viniesen a su apartamento, por ejemplo, o mediante el sutil medio psicológico de controlar cuidadosamente los límites de sus relaciones. Pero obviamente esto no solo estaba evitando que otros estuviesen con ella, sino que lo que hacía con Jesús también. Es durante este periodo que Helen estaba comenzando a reconocer el gran precio que estaba pagando por esta exclusión y nuevamente expresa que ya no quiere pagarlo. Continúa la carta. Y Jonathan tenía razón, yo lo odio, porque el que él viviese en mi casa interfiere conmigo tal como yo planeaba la casa. El plan estaba equivocado. Hay muchísimo espacio, realmente hay muchas mansiones, pienso que eso es todo. Yo jamás he querido encajar y he cerrado las puertas a cualquier cosa que no encajase conmigo. Espero que todos mis queridos amigos regresen, de modo que yo pueda encajar con ellos. Todos estamos mejor juntos. Continúa hablando Kenneth Ryan. Esto completa las series de cartas que Helen le escribió a Bill. Cronológicamente, estamos ahora en la postrimeria del verano de 1965 y próximos a aquella noche de octubre en el cual comenzó la labor de escriba de Un Curso Milagros, el tema del próximo capítulo. Capítulo 7. El comienzo de Un Curso de Milagros, 1965. Un día, hacia finales del otoño de 1965, Helen le mencionó a Bill que ella tenía la sensación de que estaba, entre comillas, a punto de hacer algo muy inesperado. Algo obviamente mucho más inesperado de lo que ya había sucedido. Entre comillas, no tenía idea de lo que era, pero sabía que ocurriría pronto. Desde la visita a Virginia Beach a principios de septiembre, Helen había estado llevando a insistencias de Bill, entre comillas, cierto tipo de diario de sus distintas experiencias, en el cual escribía sus propios pensamientos, así como los mensajes que recibía de Jesús, o entre paréntesis, de su voz interior, como ella preferiría considerarlo. Bill sugirió ahora que anotase cualquier cosa que se le ocurriese relacionada con la sensación de algo inesperado, que tal vez podría ayudarle a identificar de qué se trataba. Al reflexionar sobre esta escritura, Helen escribió posteriormente, entre comillas, que al principio no resultó gran cosa de mis intentos, pero sus anotaciones parecen desmentir esto. Su labor como escriba del curso comenzó la noche del 21 de octubre, pero las anotaciones correspondientes al 18, 19, 20 y 21 son en verdad interesantes, particularmente por dar testimonio de la experiencia que Helen tenía de Jesús y de su confianza en él, previo a Un Curso de Milagros. Algunas de estas notas son similares al tono y al contenido de sus primeras cartas a Bill, puesto que eran escritas por Helen a sí misma, y algunas de las notas llegaban en un torrente de conciencia. Reproduzco algunos de los extractos aquí. La primera anotación está realmente sin fecha y se encontró suelta en la libreta de Helen.
Sin embargo, de la evidencia interna se desprende que casi definitivamente se puede ubicar previo a las notas del 19 y 20 de octubre, las cuales sí están fechadas. La razón más persuasiva para poner la fecha anterior del día 18 es la referencia a la cita bíblica, entre paréntesis, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, entre comillas, la cual tiene que preceder la referencia a la confusión de términos encontrada en la nota del 19 de octubre. En la misma página en la cual comienza esta nota hay un listado de cosas que Helen debe hacer, similar al listado que encabeza las notas del 19. De ahí la razón para asignar estas anotaciones el día 18. Un comentario final, 2 puntos. Igual que en el listado inicial del curso en sí, el hablante en estas notas pasa de ser Jesús a ser Helen y viceversa. Esta primera anotación comienza la voz de Jesús exponiendo el hecho de que Dios no se inmiscuye en los problemas de sus hijos. Anotación. La razón por la cual Dios no interfiere con el libre albedrío del hombre es que eso es lo máximo en respeto, y Dios sí respeta sus creaciones, aun cuando sus creaciones no lo hagan. Si Él interfiriese con la voluntad de ellos, estaría esclavizándolo, y Dios no esclaviza. Continúa Kenneth Grant. El significado subyacente en esta aplicación se expresa más adelante en el texto, en el cual Jesús es el agente que no interfiere. Se puede encontrar en el cuarto párrafo de, entre comillas, miedo y conflicto, capítulo 2, y en el párrafo inicial de la sección subsiguiente, entre comillas, causa y efecto. A propósito, explicaciones tales como la que se presenta aquí fueron expresas en la forma en que Helen las pudiese entender en ese momento, como habré de exponer en la parte 3. Está claro, de acuerdo con el listado posterior de un curso de milagros, que la no intervención de Dios en verdad se debe a que Dios ni siquiera sabe nada sobre el mundo. Al estar fuera de su mente, la cual es la única realidad, el mundo de la separación en su totalidad tiene que ser ilusorio y por lo tanto no puede existir. ¿Cómo pues podría Dios inmiscuirse en algo que no está ahí? Las notas continúan luego con unos comentarios de Helen en torno a un sueño que ella había olvidado, pero Jesús le dice que el significado del sueño es, entre comillas, no debes descuidar tus responsabilidades aquí. La insistencia de Jesús con Helen en la importancia de que ella permaneciese fiel a sus responsabilidades, entre paréntesis, las cuales incluirían tanto las personales como las profesionales, cierra paréntesis, es congruente con el énfasis de él en el curso en que se presta atención a las formas del salón de clases que hemos elegido, dentro del cual podemos aprender nuestras lecciones de perdón. A pesar de las enseñanzas del curso sobre la naturaleza ilusoria del mundo y del cuerpo, continuamente se nos exhorta, sin embargo, a que no nos saltemos los pasos de nuestro aprendizaje de las lecciones del Espíritu Santo aquí, donde creemos que estamos. Jesús prosigue con un mensaje para Bill en forma de retruécano. Dile a Bill que si él puede aprender a sustituir testarudo, tener cabeza dura, entre comillas, por enseñar duro, enseñar con empeño, estará muy bien. Helen, sostengo que este es un retruécano muy malo, y también lo asocio con una orden, la cual no seguí, de buscar algo como la palabra, entre comillas, enseñar anoche. Todo lo que recuerdo es que se me ocurrió otra palabra, ar. Puede ser ayudar o entrenar. Si la busqué esta mañana y entre otras cosas significa impartir o comunicar conocimiento, entre comillas. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la lectura de la ausencia de felicidad, la historia de Helen Chusma, la escriba de un curso de milagro.
Nos hemos quedado en la página 191 y mañana se continuará con la lectura también a partir de las 8 de la tarde. Muchas gracias a todos y espero que nos haya instruido, nos haya servido como me está sirviendo a mí el poderlo leer. Muchas gracias y buenas noches.